Aníbal, buen día, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, acá venimos a conversar y analizar sobre la gran alegría que fue la jornada del 8 de julio. Qué jornada, realmente, creo que no estaba en el cálculo de nadie. Y te lo dice alguien que anunció un mes antes que estaban las firmas cuando estaba todavía en discusión. La cantidad que finalmente se recolectaron. Tu primera reflexión de cómo se llegó a esta hazaña. Bien, se puede resumir en una frase bastante trillada, que es: la lucha paga. Sí, la lucha paga, pero no siempre paga. En este caso pagó y pagó con creces, ¿no? Pagó y pagó con creces. Yo no sé si lo dije en alguna de las charlas que tuvimos en este semestre, pero yo siempre sostuve que esta campaña había que hacerla aún sin llegar a las firmas, ¿no? Entonces, para mí, el juntar a la militancia, el tener una tarea concreta para resistir la política de este gobierno, iba a pagar de todas formas. No me esperaba, sin duda, estar en 800.000 firmas. Eso sin duda no me lo esperaba, pero para mí este era el camino, bueno, para mí como para muchos, ¿no? Era el camino más claro de cómo enfrentar la política neoliberal y represiva, ¿verdad? Pero yo quería invitar también a la audiencia a hacer un repaso de todo lo que fue esto, ¿no? Porque esto no fue solo la hazaña de las últimas 2 semanas de juntando firmas por decenas de miles. Quiero hacer un recuerdo de que cuando, el gobierno promulga la LUC un 9 de julio, por eso teníamos fecha hasta ese plazo, ¿verdad? Las reglas de juego nos marcan que tenemos un año desde promulgado una ley para entregar un recurso de referéndum. A partir de ahí empieza un debate que fue largo, que fue tortuoso, del Frente Amplio con la intersocial, toda la intersocial ampliada, los grupos mayoritarios, pero también los grupos pequeños, sobre cómo encarar la consulta popular en materia de contenidos. Si ir por todas, si ir por un núcleo. Ahí en un inicio, sectores del Frente Amplio insistieron en que era importante ir solo por artículos que el Frente Amplio votó en contra, y no incluir en la consulta, en el referéndum, artículos en el que el Frente Amplio había votado a favor, porque entrábamos en una suerte de contradicción. Nosotros no fuimos los únicos, entendíamos en que lo que el Frente Amplio votó o no, sí, se podía tener en cuenta, no estaba mal como criterio, pero no podía ser en ningún caso como una especie de plataforma obligatoria. Por 2 razones. Una, porque si estamos negociando con otros que no somos nosotros, que son otros compañeros, no podemos tener esa actitud que aparte es bastante soberbia y centrada, ¿no? Y egocéntrica. Y además, por otra razón, que es que nosotros votamos algunos artículos porque habíamos logrado modificaciones. Por lo tanto, entendíamos que estábamos en una suerte de compromiso y coautoría, aunque no los considerábamos buenos. Los votamos porque los habíamos hecho menos malos. Y los hicimos menos malos porque organizaciones sociales vinieron a pedirnos, por lo menos cambien esto, por lo menos saquen esto. Tampoco fue porque nos autoatribuimos ese rol. Entonces, toda esa lógica que tiene sentido en la construcción de leyes, que tiene sentido en el mundo del Parlamento, no puede atar la otra lógica, que era de la democracia directa y la de generar un acuerdo común con organizaciones sociales que no se dedican a hacer leyes ni mucho menos. Todo eso, ¿sí? Fue una discusión interna del Frente Amplio y hacia la intersocial. Y después la intersocial que tenía sus propios debates, ¿verdad? No todos los sindicatos pensaban lo mismo, había grupos más o menos representativos, no importa, pero que también tenían sus principios y no se bajaban algunos. Bueno, un debate de muchos meses y que de hecho hizo que la intersocial como tal no se sumó al referéndum, sino los sectores mayoritarios.
la Intersocial Feminista, FUCBAM, la FEU y el PIT-CNT, junto con el Frente Amplio, y el voto en contra de algunos sectores del Frente Amplio, incluso del presidente. ¿Sí? Entonces llegamos a diciembre con ya un recorrido muy arduo a empezar la primera gran dificultad, que era salir a la recolección de firmas. Quería recordarles a la audiencia que ya lo sabe, pero bueno, refrescar un poco el procedimiento y cuáles fueron los nudos y las reflexiones políticas que hubo detrás de todo ese camino. Después arrancamos a juntar firmas en enero, cuando supuestamente el país se para, cuando supuestamente nadie quiere saber de nada y todos queremos descansar. ¿Sí? Bueno, arrancamos febrero con 135.000 firmas. Quiere decir que hubo mucha gente que en pleno verano, que usando su licencia, ¿sí?, se dedicó a la militancia, a juntar firmas. Eso nos habla de una reserva militante, de un núcleo duro muy potente. Después se vino febrero, y con febrero también una clara y notorio deterioro de la situación sanitaria, por decirlo o de otra manera, de un auge de la pandemia. Y se siguió juntando firmas, y arrancamos marzo con 252.000, creo que se anunció en la primera mitad de marzo. Después de eso vino un mes y medio muy duro porque estábamos despidiendo a 60 uruguayos por día, muy duro porque también entrábamos en duda de cuál era nuestro rol en el cuidado y autocuidado de la gente, ¿verdad? Porque se imponía otro tema, obviamente, ¿no?, que era el sanitario. Era difícil poder llamar a la reflexión de otros temas a los uruguayos y a las uruguayas que estaban obviamente pensando en esto, y nosotros también teníamos o compañeros muy afectados, o teníamos fallecidos, o una gran parte, una porción de la militancia en cuarentenados, como empezó a usarse mucho esa palabra. Entonces, además de que solo tuvimos 7 meses para la recolección de firmas por el proceso de debate anterior que ya relaté, tuvimos un mes y medio en el corazón de ese semestre, donde se juntaron muy pocas firmas por razones, por razones obvias. Y esa curva ascendente, la curva ascendente arrancó en torno al 1 de mayo, ¿verdad? Y bueno, ya la última parte de la historia creo que es la que más recordamos y también la más alegre. Sí, la primera parte hiciste bien en recordarla, porque el panorama parecía complejo. 6 meses en dudas, en discusiones, en intercambios. No pasó en ninguna otra instancia con otras consultas populares. Era remontar algo muy difícil, y encima ese desencuentro en primera instancia, ¿no? Sí, y había otro elemento más que sonó en algunos sectores del frente, sobre todo, que era que debíamos ir por la vía corta. Ah, también. La vía corta es esa vía en donde en menos meses, puede sido todo el año pasado, se entregan unas 200.000 firmas o 250.000 firmas, y se convoca a una instancia donde van a votar lo que quieren para habilitar el referéndum. Y en esa votación uno tiene que llegar a ese 25% del padrón electoral. Nosotros consideramos que eso era un error, y no lo decimos ahora con el triunfo de esta vía. Ya lo dijimos en ese entonces, y por suerte, de hecho, no prosperó, porque primero que nada era importante que se tenga un tiempo para explicar la ley, ¿sí? Entonces, en 3 meses, de verdad, esas firmas las hubiésemos capaz que conseguido, pero después, llamar a votar solo a los que quieren, ¿sí?, a un día que quizás la Corte Electoral te lo ponía el último domingo de diciembre, ¿sí?, o en enero, como ya nos ha pasado, y lograr, la asistencia de 672.000 uruguayos un domingo, que no es obligatorio, para habilitar una siguiente
instancia de consulta no parecía la mejor opción, y además necesitábamos este tiempo de explicarle a la gente, porque no solo sirve para juntar las firmas, también sirve para la instancia que viene, que sigue. Y ahora tenemos mucho camino andado para la instancia que sigue. La instancia que sigue va a tener debate, a diferencia de esta que no tuvo, fue una clara táctica del Frente Multicolor, no defender la ley, no debatir para intentar que pasara lo más desapercibida posible. Se viene ahora seguramente un intenso debate, lo anunció ya el presidente de la República, lo anunció el senador Gandini, lo anunció el diputado Subía, incluso este último una suerte de autocrítica porque no se salió a dar batalla como él lo hubiera querido. ¿Cómo ves ese escenario nuevo? Es un escenario nuevo, porque este triunfo popular lo cambia todo, desde la rendición de cuentas, los consejos de salario, las políticas de deterioro de los entes públicos, ¿verdad?, el patrimonio de los uruguayos, de nuestras empresas, esto lo cambia todo. Y también cambia la interna de la coalición, porque esta decisión, que probablemente fue herrerismo centrada, como todo en el gobierno, ahora permite algunas críticas, ¿no? Como este diputado colorado que vos mencionabas. ¿Cómo sigue esto? Bueno, nosotros venimos de, como vos decís, un profundo silencio del oficialismo. Y lo único que se animó a decir es, no van a llegar. Que eso nos da el debate. Es simplemente una muestra de soberbia que hoy por hoy los deja como muy malos estadistas. Y eso a los dirigentes de derecha les duele mucho, ¿sí?, quedar como malos estadistas. Los días anteriores, cuando se veía que se llegaba, ya eso cambió, y mismo al llegar a las firmas se habla de, cómo se nota que estamos bien democráticamente, ¿no? Está bien, es cierto, digamos, pero no va el debate de fondo y no reconocer una derrota política del oficialismo. ¿Y qué se viene? Bueno, yo ahí todavía no me animo a aventurar. Seguro que va a ser algo fuerte, algo contundente, porque como ya dijo algún politólogo, es probable que el referéndum sea también una forma de refrendar el gobierno en sí. Todos los referéndums tienen algo de eso, o suelen tener, esa es la palabra, suelen tener algo de eso. Pero que es una ley del gobierno y que traduce muy bien su opción política, cómo y para quién gobierna, claramente va a ser, se va a asimilar mucho a refrendar al gobierno. Entonces van a poner, creo yo, toda la carne en el asador. No sé si el tono va a ser más virulento, si va a ser más ajustado a el articulado, o si va a ser algo más general, el proyecto país, o sea, más político. Pero lo que sí sabemos es que van a utilizar poderosos medios de comunicación para esto. Siempre tuvieron los recursos para pagar todas las horas de televisión que quisieran, y ahora lo tienen mucho más, porque no solo cuentan, ¿sí?, con las donaciones de los privados, sino que ahora cuentan con un montón de plata derivada de miles de cargos del Estado. ¿Y cuál crees tú debiera ser el tono de quienes estuvieron en toda esta gesta? Defender el por qué cada uno de estos artículos tiene que ser derogado, o también cuestionar el gobierno en su totalidad. Me estás haciendo la pregunta. Voy a intentar responder por dónde, pero lo que sí creo es que nosotros ahora tenemos que darnos unos días para seguir festejando, algún día más para seguir festejando, porque realmente es necesario habitar la alegría, ¿no? A veces uno tiene también la tendencia de, logramos esto, vamos a lo otro, y no nos damos tiempo para transitar la alegría, el festejo, y yo creo que todavía estamos en eso, ¿sí? Pero es verdad que en poquitos días tenemos que pensar en lo que sigue.
Hay una línea de argumentación que está muy apropiada, que tenemos mucho camino andado, no yo, que tengo 33, pero bueno, más ustedes todavía, ¿no? Los que ya eran adultos y militantes en los 90, que es la de la defensa de las empresas públicas. El desmantelamiento de ANCAP, el desprestigio que se está intentando generar desde la propia empresa de Antel con el deterioro de su servicio y la retirada, ¿sí?, de cosas que ofrecían. Yo creo que ahí tenemos una línea que tiene que ver con este articulado. La educación, la vivienda son también dos cosas muy sensibles que tienen mucho que ver con la luz. No nos olvidemos que el articulado que vamos a refrendar tiene 34 artículos referidos a vivienda. De los 135, 34 son referidos a vivienda. Otros 33 referidos a educación. Y después viene otra parte más sensible, pero que igual la quiero mencionar, otros 33 referidos a seguridad. Y ahí tenemos un desafío de una discusión que la vimos mal cuando éramos gobierno, ¿sí? Pero yo igual creo que tenemos que darlo. Buscaremos la mejor forma, pero tenemos que hablar también de seguridad. Y después tenemos algunos artículos que son solitos, ¿sí?, que no arman volumen, pero son muy importantes, como el 392, que habla del derecho a huelga pacífica, que en realidad termina siendo poner en cuestión el derecho a huelga. Algunas fechas tienen como distintos significados. En tu caso tiene uno individual, el 8 de junio es tu cumpleaños, entras en la edad de Cristo, pero yo lo recordaba ayer en la transmisión desde 18 de julio a 48 años de aquella gesta, que un 8 de junio un muchacho que pretendió en el arranque de la dictadura cívico-militar escribir en una pared consulta popular, no llegó a terminar la palabra popular porque 3 balazos en la espalda, 3, un agente policial. Simbólicamente, un 8 de junio nunca se entregaron tantas firmas para una consulta popular. Son 100.000 más que en el voto verde, por ejemplo. ¿Qué simbolismo? Sí, la verdad que bueno, se siente en el cuerpo, ¿no?, pensar que un gurí de 16 años, un compañero militante de 16 años, haya sido asesinado por la espalda, asesinado por las fuerzas del Estado, por pedir consulta popular, es tremendo y no hay que olvidarlo. Bueno, es también una forma de recordarlo, haber entregado este número impresionante de firmas para solicitar o para exigir una consulta popular, y lo asocio por otro lado más, que tenía que ver con lo que decíamos antes, que es el desafío de explicar estos 33 artículos que refieren a seguridad. Porque el gatillo fácil también es una de las cosas que tenemos que combatir. Jurídicamente, derogando esos artículos de la LUC, pero políticamente, para que la gente se sume a esta idea de que más gatillo fácil no es más seguridad. Y ese es uno de los grandes nudos que vamos a tener de aquí hasta el día de esa elección. De hecho, estamos en lo previo de lo que ya muchos están señalando, una elección anticipada. Lo que pase en esta consulta, bueno, en alguna medida va a marcar lo que va a pasar en la próxima elección nacional, lo cual le agrega otro desafío a los días por venir. Sí. Bueno, acá capaz que me abro un poco por dos cuestiones. Una, porque las realidades son muy dinámicas, no solo en Uruguay. Los tiempos y las etapas políticas son cada vez más cortas y cambia todo mucho. Nosotros hace 6 meses, subjetivamente incluso, no sabíamos cómo íbamos a hacer para frenar el avasallamiento de este gobierno, que bueno, alimentado por las encuestas, etcétera, nos parecía infrenable. Y ahora estamos en una situación muy distinta. Incluso ganando el referéndum no daría al proyecto de la derecha por muerto. Y perdiéndolo
no nos daría a nosotros por totalmente derrotados. Es una partida muy importante, pero también hay que reconocer que las etapas políticas se revierten con una velocidad asombrosa y son una de las características de nuestro tiempo. Segundo, a mí me inquieta tanto con qué proyecto vamos hasta el 24 que con qué caballitos ganadores. Entonces también hay una tentación, incluso de nosotros mismos, ¿verdad? De la izquierda social y política, de ver qué personas quedan mejor posicionadas con esto, los que tuvieron siempre, los que salieron primero, los que... Sí, por supuesto que hay que recordar a los que tuvieron siempre y a los que se sumaron al final. Todo eso me parece que bueno, capaz que es una condición humana inevitable tenerlo anotado. Pero a mí lo que más me preocupa es con qué proyecto vamos a dar el 24. Porque si vamos con buenos caballitos ganadores, con gente muy conocida y apreciada, que tiene altas chances luego de poner, en este caso, el Frente Amplio de vuelta en el gobierno, pero no vamos con un proyecto diametralmente opuesto al de la LUC, yo me siento derrotado. Entonces, me parece que acá lo que tenemos que lograr ahora es ganar este referéndum, derogar estos artículos, y con estos mismos sujetos del cambio, estas mismas organizaciones que acompañaron toda esta hazaña, ir esbozando una plataforma hacia el futuro de qué país queremos construir. Desde el gobierno, a partir del 25, si accedemos a él, y desde cada espacio en el que se construye la realidad, que no solo son las instituciones del Estado. En esto de ganar y de perder, en esto de ganar en la cantidad de firmas, yo creo que quienes ganaron y no han sido todavía reconocidos en su justa dimensión fueron los militantes, que volvieron a dar una lección de compromiso, los militantes más anónimos. No sé cómo lo ves tú. Sí, totalmente. Y dentro de esos militantes anónimos, lo voy a vincular con este mes y medio tan difícil, ¿no? Aquellos que sostuvieron los comités, sostuvieron los sindicatos, no dejaron apagar, ¿sí?, el camino de la recolección de firmas en las semanas más difíciles, que fueron largas, ¿sí? Y que hicieron que luego, cuando empezó a amanecer un poco más, los que se sumaron luego tenían un lugar a donde ir, porque la iniciativa seguía caminando, con muy poquitas firmas recolectadas por día, pero estaba la estructura preparada para recibir esa avalancha de nuevos militantes y así enfrentar de forma exitosa el último trayecto. Entonces mi abrazo y mi reconocimiento a todos los militantes que nadie pide para sacarse una foto con él o con ella, pero que están ahí todos los días, y especialmente a los que mantuvieron las casas abiertas, ¿sí?, la campaña viva durante la segunda mitad de marzo y todo abril, porque nosotros sí ayudamos a blindar abril. Sí, las casas abiertas y la esperanza activa, porque quienes se plantaron con la mesita allí, con el frío, con el viento, a veces solito, los que salieron a tocar timbre y a golpear puertas, los que salieron a pintar muros, actividades que alguna gente estaba mirando por encima del hombro, como que ya fueron, demostraron que no solo ya no fueron, sino que fueron los protagonistas. Totalmente, en realidad yo miro esa escena que vos acabás de pintar con enorme reconocimiento, porque bueno, construir, dar tiempo de tu vida para construir una inminente hazaña es un tipo de militancia y está muy bien, y la precisamos todas, cada uno de los brazos. El que salió un día a juntar firmas también lo necesitamos, también lo valoramos, pero sin duda que esos otros imprescindibles que dieron su tiempo tosudamente, obstinadamente, cuando en realidad propios y ajenos creían que se estaba construyendo una derrota, eso es inmenso. Seguramente una de las situaciones que plantea toda esta andanada populárica es que retempla ánimos en lo social, en lo político y en lo gremial, porque también había como un estado de ánimo en general un poco cabizbajo, por decirlo de alguna forma.
Sí, esta hazaña es bien importante para nosotros los parlamentarios, para pararnos de otra forma, más confiados, con más... Bueno, viste la camiseta del bueno, ¿verdad? Sí, sí. Sentir que uno tiene un poco más de espalda para pelear cosas, que la verdad que el año pasado nos faltó un montón, pero también esto es importante para el PIT-CNT, para el sindicalismo uruguayo, que viene siendo muy verdugueado por el gobierno, muy perseguido por un sector del empresariado uruguayo, ¿verdad? Cuando uno mira los despidos en algunos rubros, uno ve que bueno, por ejemplo, en una empresa el porcentaje de sindicalización es del 30% y de los despedidos, uno mira la lista y es de un 70%. Es decir, ¿para qué? Justo son los más vagos, los sindicalistas, son los que llegan más tarde. No, claramente acá hay una política amparada, sí, abrigada por el gobierno, del gobierno y del empresariado antisindical muy fuerte, del prestigio personal contra los referentes sindicales. Y todo esto me parece que ahora cambia. Todo esto cambia. Van a seguir pegando, pero no lo van a poder hacer tan desembosadamente. Sí, pareciera que hay una ofensiva contra los colectivos, hay una ofensiva contra la central de trabajadores. Sí, la hay. Y también cómo se va a encarar ahora la negociación colectiva, las condiciones de trabajo, los salarios, todo esto tiene un nuevo escenario, porque además nosotros volvimos a creer, sé que alguna vez no lo hicimos, pero volvimos a creer más en nosotros mismos, en nuestra capacidad de resistencia y en nuestra capacidad de trabajar con otros, ¿verdad? Eso me parece que es algo muy lindo también de esta campaña, esa conjunción de militantes sindicales, de militantes de comité de base, con vecinos sueltos, simpatizantes de las ideas de izquierda. Ese entramado es fundamental y hay que robustecerlo. Al diputado Daniel Werhard, en el cierre, le pido una última reflexión de esta etapa que culmina, pero de la etapa que se comienza a construir a partir de este momento. Bueno, a la audiencia la invito a festejar, le invito a alegrarse sin ningún tipo de pudor, a abrazarse y después a asumir el siguiente desafío, que va a tener nuevamente momentos difíciles, a no dejarse amedrentar cuando las encuestas digan quizás cosas que nos podrían desalentar, porque, bueno, ya vimos que en este caso la lucha apagó y lo va a volver a hacer. Que tengas un buen fin de semana. Abrazo, a ti a la audiencia.